Hello and welcome to the English Lab. My name is Professor Cho and I'm going to help you with your English. Esta semana vamos a ver cuando tener en español puede ser traducido como to be en inglés. ¿Cómo se dice tengo calor? No es I have hot. No, usamos el verbo to be. I am hot. Y ahora con la contracción, I'm hot. ¿Y cómo se dice tienes calor? No decimos do you have hot? No, otra vez con el verbo to be. Are you hot? ¿Tienes calor? Y ahora en negativo. Muy bien, eso es I'm not hot. No tengo calor. ¿Y cómo se dice tengo frío? Muy bien, I'm cold. Are you cold? Pues I'm cold. Ah, mucho mejor. Now I'm not cold. Ahora no tengo frío. Recuerda, para decir tener calor o frío usamos el verbo to be y nunca, nunca, nunca to have. Esta semana vamos a ver más ejemplos donde usamos to be para decir tener en español. See you tomorrow.